Senderos. Charlas de montaña en cuarentena. Jazmín Mosquera es psicóloga, docente y aficionada a la montaña. Bueno, queremos agradecer a Jazmín Mosquera por haber aceptado la invitación. Ella es una amiga, psicóloga y montañista que muy gentilmente decidió participar de esta propuesta, así que bueno, bienvenida Jazmín. Hola, ¿cómo estás, Manu? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos parecía importante contar con tu palabra y con tu sabiduría para aportar en este ciclo que hemos pensado. Pero antes de empezar a charlar de eso, queríamos saber cómo venís con este tiempo de aislamiento social, con coronavirus y pandemia de por medio. Bueno, acá la vengo llevando bastante bien, te diría. Me parece que, bueno, los primeros días estuvieron como un poco más complicados, de mucha desorganización, de mucha desorientación, ¿no? De qué es lo que había que hacer, qué actividades podía seguir manteniendo, cuáles no. Así que como que los primeros días, no, nada, estuve en wherever, en cualquiera mal, durmiéndome a altísimas horas, mirando mucho Netflix. Y bueno, ya como que después, a partir de la semana pasada más o menos, ya como que algunas cosas empezaron a retomar sus rutinas, ¿sí? Bueno, soy docente, tengo unas materias en la Universidad Nacional y otras en la Universidad Siglo XXI. Entonces, bueno, la Siglo XXI es como que ya estaba bastante preparada para esta situación, ¿no? Ellos tienen toda una plataforma digital diseñada y armada que nos permitió acoplarnos a la modalidad virtual que ellos ya tenían en varias carreras, así que desde psicología nos sumamos. Y bueno, eso me requiere que esté dando clases 2 veces por semana y que corrija trabajos prácticos y que arme clases y actividades. Entonces, bueno, está bueno porque eso me mantiene como entretenida y hace que el tiempo se pase como un poco más rápido. Al igual que en la Universidad Nacional, que por ahí estamos ahí un poquito más desorganizados, pero bueno, sin embargo vamos buscando las distintas estrategias de cómo llegar a todos los alumnos y no dejarlos solos en este momento que todos estamos como con bastante incertidumbre, ¿no? ¿Y qué crees que te aportó más herramientas para esta situación, la psicología o la montaña? Eh, creo que la psicología, la verdad que no, para muchas personas no es fácil estar consigo mismas, ¿no? Yo creo que esta cuestión de mantenerse como lo más relajado posible, la idea de que no me mate la ansiedad en relación al porvenir, ¿no? A qué es lo que va a venir, a cómo se va a resolver esto, qué es lo que va a pasar, cuándo, como que esas son las cosas que intento mantener así como lo más tranquilas y aplanadas posibles para que no te agarren esos estados por ahí de un poco de ansieta, ¿no? De no saber hasta cuándo vamos a ir con esta historia. Pero sí, creo que las herramientas de la profesión son las que más me están ayudando a sobrepasar este momento. ¿Y cómo nace tu gusto por los viajes, Jaz? Probablemente un poco viene por la familia. Mi papá fue un gran viajero, anduvo muchísimo por un montón de lugares. Eh, como no se hizo cargo de mí, como no se hizo cargo de mí, me parece que tuvo como muchas posibilidades de moverse. Así que bueno, como que la idea de los viajes y todo lo que me compartía de ellos me parece que fue como un motor ahí, un impulso. Y después, como específicamente y más en relación a la montaña, la que originó todo esto fue mi vieja, cuando me invitó allá por el 2010, en mayo del 2010, a subir al Champaquí. Que me dijo, mira, me enteré de que está esta alternativa, si podemos salir y podemos ir a ver qué onda y subir al Champaquí. Yo, subir al Champaquí, pero ¿qué cómo? Caminando. No teníamos absolutamente nada. Creo que de pedo que algunas zapatillas medias copadas, porque había estado en Machu Picchu el año anterior. Eh, entonces, bueno, como que todo se originó ahí. Ella fue la que me inició, por así decir, en este camino que fue un camino de ida, literalmente. ¿Qué aportes identificás que le aporta tu profesión al ámbito de la montaña? Hay mucho de mi profesión, o sea, mi diaria es el trabajo con la psiquis, ¿no? Y en la montaña hay mucho
mucho de cabeza también. Siento que hay algo de ese equilibrio psíquico que es el que trabajo en mí misma y el que trabajo con los otros, que también lo encuentro en la montaña. Yo creo que, no sé, algunas de las herramientas por ahí pueden ser la posibilidad o algunas herramientas que nos ayudan a superar algunas dificultades en la montaña de la manera lo más saludable posible. La posibilidad de acompañar física o simbólicamente hablando, ¿no? Desde el cuerpo o desde el discurso a alguna otra persona que lo necesita en ese momento. Esta capacidad de laburar con la cabeza para mantener un equilibrio entre la exigencia física y los deseos o el anhelo de llegar a un determinado lugar. Algunos conceptos y algunos trabajos en lo que tiene que ver con la experiencia grupal, recursos por ahí para entender por qué en determinadas situaciones las personas en la montaña llegan a algunos estados que pueden ir muy para arriba o muy para abajo, y cómo acompañar o cómo comprender esa situación. Qué sé yo, creo que hay como muchos recursos que están buenos y que colaboran bastante en la actividad, ¿no? ¿Cómo pensás vos que es posible trabajar o controlar la ansiedad que por ahí se puede generar antes de los viajes? Eh, bueno, me parece que hay como distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de programar un viaje, una salida a la montaña. Eh, Hablando siempre como en términos generales, ¿no? Yo no soy especialista en psicología de montaña ni de alta montaña, ¿no? Estoy hablando un poco desde la formación y desde la propia experiencia, ¿no? Eh, yo creo en parte que para manejar la ansiedad, que tiene que ver con el aspecto psicológico por ahí, principalmente de la actividad, hay como algunas cuestiones a tener en cuenta. Me parece que por un lado están como los aspectos más técnicos de la salida, ¿no? El hecho de saber qué llevar, qué ropa, qué equipo, ¿sí? El hecho de conocer de cuáles son las habilidades que yo tengo, los conocimientos que yo tengo, cómo cuidar el cuerpo, cómo caminar en la montaña, ¿sí? Todas las cuestiones que tengan que ver con las medidas preventivas, con la planificación es súper importante, ¿no? Poder anticipar cuáles son las cuestiones con las que yo me puedo llegar a cruzar en la montaña, con qué dificultades me puedo llegar a encontrar, que son todas cuestiones que están relacionadas con los aspectos técnicos, pero que a su vez atenúan bastante un elemento psicológico tan importante como es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad también se genera, como hablábamos antes, por ahí por estos estados como de incertidumbre, ¿no? Del no saber, del desconocimiento. Entonces, muchas de estas cuestiones técnicas pueden, en varias ocasiones, como bajar un poco eso, ¿sí? Por otro lado, tenemos el aspecto físico, que para la actividad de la montaña no es menor, ¿sí? Me parece que es súper importante conocernos, conocer nuestro cuerpo, saber cómo cuidarlo, saber hasta dónde puedo ir, ¿sí? Tener un control de eso, siempre, muchas veces en algunas experiencias en la montaña, ¿no? Como que vos sentís que llegás para, no sé, para llegar o a algún punto o a alguna cima o algún objetivo, pero uno tiene que estar pensando siempre en el después, ¿no? O sea, no solamente es llegar allá, sino que después tengo que bajar. Entonces, si ya estoy con el último reservorio de energía, probablemente lo mejor sea que me quede ahí y que no llegue a ese punto, porque después no la voy a tener la energy suficiente para bajar, ¿no? Eh, y bueno, y dentro de lo que es, además de los aspectos técnicos y los aspectos físicos, está este aspecto psicológico, que hay como un montón de cosas que están influyendo en esa variante, como es el control emocional, ¿sí? Eh, para que nada despunte, ni hacia arriba ni hacia abajo, y pueda haber como cierto equilibrio, ¿no? El hecho de poder estar conectado nuestro cuerpo con nuestra cabeza para poder medirnos, esta cuestión del aspecto físico, ¿no? Saber hasta dónde podemos ir manejando la motivación y la frustración
que deben también estar como en equilibrio. Yo creo que todos esos aspectos se pueden ir manejando uno de manera personal y también a nivel grupal, ¿no? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué recursos tienen los otros para acompañarme a mí también en ese momento? A veces también nos pasa en la montaña que cuando salimos de viaje, más allá de la planificación y de toda la preparación que se haya hecho antes, sucede que una de las variables que no controlamos, por ejemplo, es el clima. Si bien hay previsiones meteorológicas que nos ayudan, nos puede tocar de, por ejemplo, pasar algún tiempo de más adentro de una carpa o esperando buen tiempo para una cumbre o porque el día está frío y tenemos que meternos temprano a la carpa hasta el otro día. ¿Cómo se maneja la ansiedad o la paciencia en esos momentos? Bueno, yo creo que ahí hay que tener como bien en claro que hay algunos aspectos que nosotros podemos controlar y podemos manejar y podemos trabajar, que son los propios, ¿no? Los internos. Pero para la salida en la montaña, ¿sí? Es una condición sine qua non, te diría, eh, estar sabiendo de que hay algunos elementos que no corren por nuestro control o por nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, es una de las condiciones de base, saber de que la montaña nos va a dejar o no abordarla, ¿sí? Eso también tiene que ver, me parece, con tener bien en claro cuáles son los objetivos y esto de lo que te hablaba anteriormente con esta cuestión de los aspectos técnicos, ¿no? De decir, bueno, cuáles son las cosas que nosotros vamos a poder prever, cuáles no, ¿sí? Qué cosas nos van a motivar y qué cosas pueden llegar a pasar y saberlas con anticipación para que no nos frustremos, ¿sí? Las montañas siempre van a estar ahí y si no es en esta ocasión, podrá ser en la próxima, ¿no? Hay también situaciones que apuntan a otras emociones y que despiertan en uno emociones más vinculadas al miedo, al temor, que tienen que ver algunas situaciones de estrés, ¿no? De cosas que este mismo ejemplo del mal clima puede despertar también, además de ansiedad por esperar adentro de una carpa, miedo. ¿Cómo se puede manejar eso? Vuelvo a insistir que con la anticipación, ¿sí? En relación a cuáles son las herramientas que yo necesito para salir a la montaña, cuáles son los, digamos, a ver, cuáles serían los recursos con los que yo puedo contar para tratar de evitar cualquier tipo de situación que implique como negligencia, ¿no? En la montaña. Eh, Ese miedo suele generar algunas situaciones de estrés, ¿sí? El estrés sabemos que puede ser como positivo o puede ser negativo, ¿sí? Una situación de estrés nos puede movilizar positivamente para que nosotros resolvamos, para que nosotros nos pongamos fuertes y pensemos en cómo resolver una situación, o todo lo contrario, ¿sí? Eso depende del momento en el cual nos agarra, de cómo está nuestra cabeza en esa situación, de qué cosas nos implica personalmente el obstáculo con el cual nos podamos estar encontrando, ¿sí? Eh, Eso me parece que se puede atenuar si sabemos a dónde vamos, si sabemos a dónde nos estamos metiendo, ¿sí? Eh, si sabemos con quién estamos yendo. Eh, por eso por ahí la importancia de que cuando uno no tiene demasiado conocimiento sobre el terreno, sobre el lugar, poder manejarse con gente que conozca, con guías de montaña, no mandarse solo a ningún lado, ¿sí? Si estamos hablando de una situación de vértigo, bueno, que haya alguien que pueda extenderte una mano en esa situación. Eh, pero bueno, no hay como me parece una receta única que pueda uno decir esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Me parece que eso también es una de las cuestiones interesantes de salir con alguien a la montaña, ¿sí? De nunca andar solo, o en grupo, o con un grupo grande o reducido, pero siempre el otro puede llegar a tener algunos otros recursos y herramientas que nos colaboren a nosotros para superar alguna situación que nos esté generando ese miedo y que ese miedo esté generando una situación negativa, ¿no? Porque muchas veces si repunta para el otro lado, que es despertarnos, activarnos para resolver, está buenísimo, ¿no? Y si ese miedo te paraliza, ¿qué se puede hacer? Yo creo que, va a ver,
estoy hablando de lo que yo haría, ¿no? De cómo yo actuaría ante alguien si me encuentro con una situación en la que alguien está paralizado, eh, según las condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo estar paralizado en un lugar en el cual yo me puedo quedar que estar paralizado en un lugar en el cual es imposible quedarse porque estás expuesto a condiciones climáticas que no son adecuadas para quedarse quieto ni frenado, ¿no? Pero según esas condiciones, me parece que el apoyo de un otro, de un compañero o de una compañera, que pueda tranquilizar, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Y decir, bueno, a ver, está todo bien, la situación está bajo control, vamos a esperar que vos te tranquilices y vamos a ver si seguimos subiendo o si bajamos o si acampamos acá, según, pues, repito, ¿no? Según el terreno, según en donde estemos. No presionar, ¿sí? No presionar a esa persona que está en una situación de total impacto por algún tipo de situación, que anda a saber, pueden ser múltiples variantes que estén influyendo, y brindar seguridad, ¿sí? Brindar seguridad en el sentido de que hay alguien que está en mejores condiciones que yo, porque si yo estoy en ese estado catatónico de desesperación y el resto de la gente que está al lado mío se empieza a poner en el mismo estado, eso complejiza aún más esa situación y el cuadro que está presentando esa persona, porque si encima que yo estoy desconcertado, estoy viendo que el resto se pone igual de nervioso, está como complicado. Entonces, en esos casos por ahí, que alguien maneje un poco más de seguridad en ese tipo de situaciones, a mí me puede llegar a dejar un poco más tranquilo de que cuando yo me relaje un poco vamos a poder salir de esta situación. Hay algunas emociones por ahí que tienen que ver con la motivación o que terminan abonando la motivación de las personas a hacer esta actividad. ¿Qué crees vos que es importante para mantener la motivación en la actividad cuando a veces las situaciones que se van sucediendo, si bien en la planificación uno más o menos sabe qué cosas pueden pasar, cuando le toca vivenciarlas, pueden jugar como negativamente en estas emociones que terminan construyendo una motivación para continuar? ¿Qué cosas crees que se ponen en juego o qué elementos habría que estar teniendo en cuenta en situaciones así? Vos decís cuando se te cruza esa pregunta de qué carajo estoy haciendo acá. Sería esa la pregunta, tal vez que quería decorarla un poco por el contexto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? ¿Por qué vine? ¿Por qué me metí en esta? Yo creo que por ahí los objetivos, ¿sí? Los objetivos para mantener la motivación son como súper importantes, ¿no? Poder ir aclarando cuáles son los objetivos y contemplarlos como alcanzables también. Yo creo que una buena, mira, acá te voy a chupar un poco las medias, pero una buena de tus salidas y de las salidas del equipo de Mons es cuando ustedes aclaran, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a salir ahora, a esta hora más o menos vamos a estar llegando a tal lugar, vamos a descansar, este es el primer tramo. ¿No? Esa planificación y saber cuál es el objetivo a corto, mediano y largo plazo, me parece que es como un elemento súper importante para el sostenimiento de la motivación, ¿sí? En parte, cuando empieza a pasar esto, yo creo que este es un momento que a todos nos atraviesa, eh, a todos y a todas. Yo siempre, más allá de que esté en la montaña fascinada y viviendo una experiencia que me encanta, siempre, pero siempre está el momento en el que digo, ¿por qué estoy acá y no estoy tirada en la playa tomándome un mojito o en la cama mirando Netflix, ¿no? Y yo creo que es parte como del proceso de reconocer algo que uno había proyectado, que había generado una expectativa, ¿no? Pero que en el momento en que eso empieza a ser un hecho y se empieza como a materializar, algo resulta raro, ¿no? Como diciendo, che, pero yo había esperado como otra cosa, ¿no? Como que no, me lo esperaba de otro modo, ¿no? No esperaba estar completamente chivada, que el corazón se me esté saliendo por la garganta, estar con el acelerada y no dar más del dolor de piernas, ¿no? Como que la realidad termina siendo diferente a eso que yo había como fantaseado en un origen, y eso genera estos sentimientos encontrados, que es el momento en que nos hace preguntarnos por esto, ¿no? De por qué estoy acá.
Entonces yo creo que la motivación, que como te decía anteriormente, tiene que ver con la planificación de los objetivos, es lo que a mí me permite sostener un equilibrio entre estos dos aspectos, ¿no? Entre lo que era la expectativa y lo que termina siendo la realidad. Y en estas situaciones que vos describís que terminan siendo cotidianas de todo viaje a la montaña, porque en todos los viajes terminás pasando calor o un poco más de frío, o si llueve te mojás, o te transpirás, como decías recién, y estás incómodo. eh, pero hay viajes en los que suele suceder que hay eventos que nos llevan a situaciones realmente incómodas, como pueden ser, no sé, un campamento que haya mucho viento, se rompe una carpa y paso frío toda una noche y no terminan siendo una buena experiencia para lo que yo había planificado. ¿Por qué después terminamos queriendo volver a ese mismo lugar cuando realmente uno sabe que puede pasar, pero cuando sucede no se la pasa bien? ¿Por qué terminamos teniendo esta conducta de, bueno, quiero volver y quiero volver, como esa, no sé si decirle, pero ese placer al sufrimiento, porque no pasa por ahí, pero terminás volviendo, aunque la hayas pasado mal. Compulsión a la repetición le llamamos, porque estamos re locos. Eh, no sé, yo no sé, es una pregunta que me hago permanentemente. Pero yo creo que en definitiva hay algo que terminamos descubriendo en esos espacios, hay algo que nos dio placer, hay algo que nos generó una gratificación, que supimos encontrar algo de esa sensación o esa experiencia que estamos buscando y que nos gustó, y que a la hora de poner eso en la balanza, lo privilegiamos en detrimento de la situación poco grata que podemos haber pasado. Claramente que cuando tenemos que hacer un análisis de la situación, nos termina siendo mucho más fuerte y mucho más importante lo positivo de esas experiencias que alguna situación chota que nos hayamos tenido que comer. Sí, esa afirmación que hacías vos de que estamos locos es una pregunta o una afirmación en realidad que mucha gente hace cuando comentamos de la actividad que estamos haciendo. Che, ¿y qué hiciste en el verano? No, me pasé 20 días en la montaña. Ah, vos estás loco. Y a mí me gustaría poder responder que no con mayor seguridad de la que lo hago, pero hay un cierto componente de gusto por el riesgo, de gusto por la pérdida de ese confort cotidiano y creo que hay un encuentro con sensaciones que sabemos que dentro de la vida citadina que tenemos no las vamos a encontrar. Al menos esa es la respuesta que yo ensayo. ¿Qué crees vos que son las motivaciones que tenemos para poder estar en esos lugares donde realmente nos están faltando muchas cosas del confort que manejamos normalmente? Bueno, yo creo que esto, o sea, me vuelve a retomar un poco el origen de las preguntas por donde empezamos, ¿no? De todo aquello que yo encuentro en la montaña, de toda esa claridad que me puede dar. Creo que el hecho de la desconexión también, la desconexión de la diaria, la desconexión de la rutina, me parece que eso también es como muy fantástico, eh, la claridad, pero bueno, no puedo dejar de hablar desde mí, ¿no? No puedo dejar de hablar de mi experiencia, de lo que a mí me pasa. Esto que yo te decía de tipo limpieza y de ver esos paisajes, de saber de que si no hubiese sido por mis propias piernas y por mi propia voluntad, cabeza y corazón, no podría estar en ese lugar, ¿no? Yo siempre pienso en eso, digo como, uy, qué loco estar acá. ¿Cuánta gente no va a conocer este lugar porque ni en pedo viene caminando hasta acá arriba, ¿no? Y entonces ahí digo, bueno, claramente que algo del deseo y del placer que genera esta actividad es como muy propio y puede que para muchos tenga que ver con la locura, ¿no? Y muchas veces por ahí me he encontrado con gente, principalmente como en el Refu también bastante, ¿no? De gente que llega y dice como, ¿por qué hice esto? Y se re mal copa.
porque no le gustó, y por ahí es eso, ¿no? Es como tener que hacer como una primera experiencia para saber si esto es algo de lo que te interesa o no, porque, porque además en ese tipo de situaciones como más extremas es como que sale, puede salir lo mejor y puede salir lo peor de uno, ¿no? He visto así situaciones como súper emocionantes de gente muy feliz y he visto también situaciones de gente con la cabeza disparada, muy mal, ¿no? Pero bueno, porque no sabía bien a dónde venía, porque no sabía bien a qué se enfrentaba, por eso yo te decía por ahí la importancia de esto, de conocer a dónde voy, con quién voy, qué cosas necesito, a qué situaciones me puedo llegar a exponer. Como que esas cuestiones resuelven y anticipan situaciones que nos pueden llegar a dejar un poco más tranquilos. Bueno, Haz, te agradezco mucho, mucho de verdad que te hayas animado a sumarte a esta propuesta. La verdad que siempre es interesante charlar con vos y muchas gracias por el aporte que nos estás dando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy re contenta de poder participar de esta nueva experiencia de Mons. Les mando un beso grande y un abrazo a vos principalmente y a todo tu equipo de laburo y espero que nos podamos ver pronto por los senderos de nuevo. Y bueno, a cuidarse. Esto fue Senderos. Hasta la próxima charla.